Bueno, hay dos palabras claves en la Biblia que se llaman la impureza y la contaminación. ¿Listo? Pureza y contaminación. ¿La han leído en algún momento? ¿Sí leen la Biblia? ¿Sí? ¿No la han visto por ahí? Si no la han visto es porque no lee la Biblia. ¿Listo? Entonces no digan nada, ¿cierto? Pero esa palabra es muy común, o esas palabras son muy comunes. Bien. Y no hemos de pronto dado no le hemos dado la relevancia que se merece a estas situaciones que Dios explica en su palabra. Y por eso lo que vamos a hacer es a tratar de analizarlas en conjunto. Bien. Estas dos palabras vienen de un mismo origen, de una palabra que lo que nos trata de dar a conocer es un estado incorrecto, de mancha, de algo en un estado que no es el indicado para algo que nos ensucia. De todo eso que acabo de decir viene esa palabra. Igual en el español lo imaginamos. Impureza, contaminación, es una palabra que nos la imaginamos de esa manera. Sin embargo, en el contexto bíblico no se ha, o más bien se ha dejado de ver y de apreciar, porque Dios tiene un concepto detrás de eso que vamos a empezar a analizar. Vamos con la siguiente diapositiva, por favor, el siguiente slide. Estas son 4 cosas que llevan a una persona a estar en impureza. Ahorita vamos a dar el significado de impureza. Y 4 cosas que la Biblia dice que lleva a una persona a poner o a tener en un estado de contaminación. ¿Las puede leer o vamos a leerlas igual? Hay 4 cosas. La impureza o algo que genera impureza en una persona. Primero, contacto con la muerte. ¿Listo? 2, flujos corporales. 3, enfermedades infecciosas en la piel. Y 4, comer animales impuros. Esos son los 4 motivos, en términos generales, que llevan a una persona a estar en estado de impureza. Ya después vamos a explicar todo eso, tranquilo. Esto es un trayecto. Esto es un abrebocas y un resumen a grandes rasgos. Por el contrario, la contaminación tiene otros aspectos y aunque tienen un mismo origen en la palabra, no se desarrollan de la misma manera en ese aspecto bíblico. La contaminación es generada por 4 cosas. 1, adoración a dioses falsos o inventados. 2, inmoralidad y perversión sexual. 3, prácticas de ocultismo. Y 4, derramamiento de sangre inocente. Lo que usted está viendo acá es gran parte de la ley de Dios en libros como Levítico, Deuteronomio, Números, que a veces parecen como una sopa de esas. Se ha comido un mondongo, ¿verdad? Y que le meten de todo y parece una sopa que usted no entiende, pero a la final usted se la come. Esos libros a veces parecen una sopa mezclando cosas. Entonces lo que estamos tratando ahora es traer todos esos conceptos de una manera más sencilla para que usted los pueda ver más fácil. La pregunta es, ¿y qué son todas estas cosas? ¿Y cómo es que me afectan a mí? ¿Y cómo así que yo puedo estar metido ahí? ¿Y cómo puedo ser purificado en ese sentido cuando estoy así? ¿Cuál es la diferencia entre impureza y contaminación? Eso es lo que vamos a empezar a analizar. Porque aunque vienen de un mismo concepto, no son las mismas cosas. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a hacer un estudio de impureza de las 3 primeras. ¿Listo? Vamos a hablar de la impureza y de las 3 primeras. La 4ª me le gasto una prédica o una enseñanza, porque tiene más conceptos culturales que nos toca ajustar. Así que la 4ª razón de impureza la vamos a enseñar el próximo
sábado. Y luego el siguiente sábado terminamos con las 4 que tienen que ver con contaminación. ¿Entendido el fixture? ¿Listo? Espero no se lo vaya a perder porque a la final vamos a tener un entendimiento más claro y cómo hoy en día esto todavía tiene que ver con nosotros y con los que creemos en Dios. ¿Listo? Vamos con la siguiente diapositiva o slide. Impureza. Hemos traído una definición un poco más cercana a nosotros para que sea más sencillo de consumir o entender. La voy a leer. La impureza es un estado temporal en el ser humano, incompatible con la manera como Dios espera que le sirvamos y administremos tanto nuestro cuerpo como nuestras relaciones interpersonales. Clave ahí, estado temporal. ¿Qué es temporal? Que tiene un rango de tiempo, que se va. Número 2, clave ahí, es un estado que es incompatible para algo, para 3 cosas específicamente. Para cómo le servimos a Dios, para cómo administramos nuestro cuerpo y una última, cómo administramos o nos relacionamos interpersonalmente. 3 áreas. 3 áreas. Bien. Hoy vamos a intentar entender cómo las 3 primeras razones que usted vio son parte de nuestra vida cotidiana y cómo las debemos administrar. Vamos a continuación. Entonces, dijimos que habían 4 áreas de la impureza. Ahora sí vamos a meternos en la Biblia. Vamos a ir con la primera, contacto con la muerte. Vaya conmigo y abra por favor su Biblia en el libro de Números, capítulo 19, versículo 11. Vamos a leer. Números, capítulo 19, versículo del 11 al 13. Recuerde que nosotros debemos considerar la ley de Dios como viva. Es decir, todo lo que el Antiguo Testamento dice está vivo en cuanto a sus principios, no necesariamente en la manera de ejecutarse, porque muchas cosas se movilizaron o se cambiaron no porque el principio se haya cambiado, sino la manera de ejecutarse se cambió a causa de que ya no hay un templo físico, por ejemplo, si no somos nosotros su templo, ya no hay sacerdotes o un sumo sacerdote humano, sino es el Mesías. Entonces, ese tipo de cosas cambiaron, mas no los principios. Y esto es lo que empezamos a descubrir y vamos a poder permitirnos descubrir a través de este entendimiento. Entonces, Números 19, versículo 11. ¿Ya lo tienen? Dice: quien toque el cadáver de alguna persona quedará impuro 7 días. Note algo, nos dan un rango de tiempo. ¿Sí? Siempre va a ser temporal, depende de la situación, no siempre son 7 días según la situación, ya vamos a ver. Entonces, una persona que tenía contacto con un muerto humano, directo, que lo tocaras y todo eso, delante de Dios quedaba impuro, ¿cuánto tiempo? 7 días. Muy bien. Y él daba una manera de purificarse en ese entonces. Manera que hoy no necesitamos llevar a cabo porque el templo físico ya no existe. Pero sí, miren lo que decía, para purificarse, es decir, para salir del estado de impureza, aparte de los 7 días que duraba esa situación, el Señor decía, para purificarse los días 3º y 7º usará agua de la purificación y así quedará puro. Pero si no se purifica durante esos días, quedará impuro. Es decir, ellos tenían que buscar una manera de purificarse que Dios mismo se la daba. ¿Hasta ahí? Miren lo que dice el versículo 13. Quien toque el cadáver de alguna persona y no se purifique, miren lo que pasaba en ese entonces, contamina el santuario del Señor.
tal persona será eliminada de Israel, o sea, lo podían matar. O sea, está bien, Dios daba un aspecto, no le ponían cuidado, podía morir la persona. ¿Y qué ocurría? Tal persona será eliminada de Israel, pues habrá quedado impura por no haber recibido las aguas de purificación. Es decir, quien entraba en esa situación de impureza tenía una salida, tenía una manera y tenía un rango de tiempo. Si lo ignoraba y no le importaba, podría llegar a morir. Bien, vamos a leer otro, Levítico 11, versículo 35b. Cuando usted lea versículo 35 y aparezca un b, quiere decir que es la segunda parte de ese versículo. ¿Listo? No es que los versículos estén divididos, algunos son más larguitos, entonces como la segunda parte del versículo. ¿Listo? Entonces vamos a leer esto. Levítico, capítulo 11. ¿Listo? Yo también lo busco con usted. Versículo 35b. Dice así: si el cadáver de alguno de estos animales cae dentro... Uy, no, lo leí mal, perdón. 35b. Dice, la segunda parte de ese versículo dice, los cadáveres son impuros y así deberán considerarlos. Entonces Dios recuerda que algo muerto, algún cadáver muerto es algo impuro y deberían así considerarlos. Entonces, hoy en día cuando uno ve que alguien o que las personas que se dedican a levantar muertos, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo van ellos? Van así normal, ¿no? Y sin nada y los paran, ¿no? ¿Sí, no? Tienen unos trajes especiales. Ellos tienen unos guantes. Ellos no se acercan a los muertos así como quien va y agarra un vaso por ahí de agua, no. Todos ellos sin entender la ley de Dios, pero sí entendiendo lo que hay detrás a nivel de salud, a nivel de infecciones, a nivel de situaciones, hacen su trabajo por medio de trajes especiales, por medio de situaciones que sin querer queriendo están respaldando lo que Dios ha dicho desde siempre. Si había un muerto, lo dejábamos ahí tirado, no, tocaba recogerlo en esa época. Y no tenían todos los trajes que tenemos hoy en día, no tenían todo ese desarrollo a nivel micro, ¿cómo se llama eso? Lo que hace Corina, toda esa parte de microbiología no se entendía en ese entonces. Dios siempre la ha entendido porque ese mundo siempre ha existido, ¿no? Entonces, más allá de eso, si era algo desde ese punto de vista o no de Dios, el tema era que Dios decía, sí, puedes cogerlo, a veces toca, pero entiende que quedarás en un estado impuro para cosas que ya veremos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en esa época, nadie podía, por ejemplo, acercarse al templo o hacer sacrificios en un estado impuro. Se podrían meter en problemas con Dios. Y esta era una de las razones por las cuales uno tenía que tener cuidado cómo iba a servir a Dios. De lo contrario, podía incluso encontrar la muerte. Ya ahorita vamos a ver unas conclusiones muy reales y ya viéndolo desde el punto de vista de Jesús, muy interesantes. Por lo pronto, vamos a la segunda. Flujos corporales. Esto tiene que ver con dos áreas. La primera área son las relaciones sexuales y la segunda área es el sangrado. Vamos a ver. Entonces, estas son situaciones que también llevan a estar en un estado impuro o de impureza. Vamos a Levítico 15, 16, 18. Levítico 15, 16, 18. Miren lo que dice la palabra de Dios. Cuando un hombre tenga una eyaculación, deberá bañarse todo el cuerpo y quedará impuro hasta el anochecer. Recuerde que para Dios un día, ¿cuándo arranca? Cuando llega la noche. ¿Qué es lo que está diciendo Dios ahí? Está diciendo, quedarás impuro durante ese día.
¿La temporalidad de esta situación era igual que la del muerto? ¿Cuánto era el muerto? 7. ¿Cuánto era esta situación? El día. Hasta que llegue la noche, hasta que arranque el día, lo que está diciendo, tú quedarás impuro el nuevo día, hasta que llegue el nuevo día. Toda ropa o piel sobre la que haya caído semen deberá lavarse con agua y quedará impura hasta el anochecer. Y mire lo que dice acá. Cuando un hombre y una mujer, está hablando de una pareja casada, cuando un hombre y una mujer tengan relaciones sexuales con eyaculación, ambos deberán bañarse y quedarán impuros hasta el anochecer, es decir, durante ese día. Pregunta, ¿es pecado que un hombre y una mujer casados tengan relaciones sexuales? No. ¿Pero quedan impuros durante ese día? Sí. ¿Entienden lo que estoy tratando de decir? La impureza no necesariamente es un acto pecaminoso, pero sí es un acto incorrecto para hacer algo. Y ya vamos a dar ejemplos. ¿Entienden lo que estoy tratando de decir? ¿Recuerdan ustedes cuando, por ejemplo, Dios entregó las tablas de la ley en el monte Sinaí? ¿Quién se acuerda cuál fue una de las cosas que les mandó hacer a todo el pueblo cuando se fueran a presentar al tercer día? Porque eran 3 días de rayos, centellas y Moisés allá metido en el monte esperando la ley y todo. Y al tercer día todos tenían que esperar que el tercer día se les iba a entregar la ley y todos tenían que presentarse. ¿Cuál fue una de las cosas que les dijo Dios y que Moisés ratificó a su pueblo para cuando se fueran a presentar al tercer día en el monte Sinaí? ¿Quién se acuerda? Vamos a leer. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 19, 14 y 15. Éxodo capítulo 19, 14 y 15. Mire lo que pasó aquí. Yo tengo esta Biblia más. ¿Ya lo tiene ahí conmigo? 19, 14 y 15. En cuanto Moisés bajó del monte, consagró al pueblo. Ellos por su parte lavaron sus ropas. Luego Moisés les dijo: prepárense para el tercer día y... ¿qué dicen? Absténganse o no toquen, o absténganse de tener relaciones sexuales. Es decir, ese día de presentación delante de Dios, Moisés les decía: hey, no, absténganse de hacerlo. Se dan cuenta que hay un tema de impureza detrás, porque iba a ser un día de presentarse delante del rey. Era un día donde era muy específico y especial y se les había instruido a presentarse de la mejor manera. Piensen algo. Cuando una visita muy importante llega a su casa, ¿usted le gustaría que su hijo saliera, no sé, mal vestido, recién levantado y con, no sé, la pijama recién puesta, con un aliento bien hermoso y de repente ir y saludar a la visita y quedarse con ellos? ¿Sí? ¿Es pecado salir así? ¿Es pecado? No. Pero usted como padre, ¿qué le va a orientar a sus hijos? Debes aprender a presentarte correctamente y de la mejor manera ante esta situación. Algo similar es la impureza, es una manera incorrecta de presentarse, por ejemplo, delante de una asamblea de Dios. Piensen algo, si yo voy a orar por usted y a imponerle manos y a bendecir a la congregación o a venir acá, no sé, a que usted pase acá y yo ore por usted y le imponga manos, ¿a usted le gustaría que yo recién hubiera salido de tener una relación sexual? ¿Sí o no? ¿Por qué si no es pecado? Por esto.
Porque yo estoy en una condición de ¿qué? De impureza. Por ejemplo, cuando nosotros entendimos este concepto ya hace unos años, mi esposa y yo llegamos a un acuerdo. Adivine cuál es. Desde la noche anterior o cuando empieza el Shabbat, que es el sábado, ni yo te voy a buscar ni tú me vas a buscar jamás. ¿Cuándo empieza el Shabbat de Dios? ¿Cuándo empieza el día de reposo y que por eso lo culminamos acá? ¿Cuándo? Cuando llega la noche de lo que conocemos como viernes. Ahí empieza ese día. Entonces nosotros tenemos un acuerdo. Somos esposos y todo, pero aquí no va a pasar nada. Nos estamos preparando para venir a ministrar al pueblo ¿de cómo? De la mejor manera. Porque no queremos venir en un estado de impureza sexual. ¿Ustedes se darían cuenta? No. ¿Dios lo ve? Sí. Pregunta, si todos como asamblea de Dios, como iglesia, ¿nos venimos a presentar ante mí o ante mi esposa? No, todos nos venimos a presentar ¿ante quién? Ante Dios cada semana. ¿Debería solo yo venir en estado de impureza? Todos deberíamos venir en estado de pureza en esa área también. ¿Por qué creen que Dios instruyó a todo su pueblo, no solo a Moisés, a que se presentaran de esa manera ese día solemne delante de él? Absténganse de esa área. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Esto no se habla mucho, porque no, se ha desconocido algo que sigue estando. Piensen algo, otra situación. ¿Se acuerdan de esta situación? Vaya a 1 Samuel capítulo 21. Esto es muy interesante, que usted conoce esta situación. 1 Samuel capítulo 21, versículo del 1 al 6. Primera de Samuel capítulo 21, del 1 al 6. ¿Cuál era el contexto de esto? David, el rey, bueno, ahí todavía no era rey David. David estaba huyendo del rey Saúl. Y él estaba huyendo con algunos hombres que andaban con él, que era parte de su equipo, del ejército. Y en ese proceso, ellos como estaban ahí como paseándose de lugar en lugar y todo esto, llegó un punto donde llegaron delante de un sacerdote. En esa época, el sacerdote pues cuidaba las ofrendas que daba al pueblo. Y una de las cosas que ellos protegían de una manera muy especial era el pan, un pan especial que ellos tenían para dedicárselo a Dios. Y solo se lo podían comer en esa época. Digámoslo así, es para el alimento de los mismos sacerdotes, pero era un pan, entre comillas, sagrado, o sea, dedicado a algo especial, no era cualquier pan común. Resulta que iba pasando David y entró y buscó a este hombre, y miren lo que dice 1 Samuel capítulo 21, versículo del 1 al 6. Cuando David llegó a Nob, fue a ver al sacerdote Ahimelech, quien al encontrarse con David se puso nervioso. ¿Por qué vienes solo?, le preguntó. ¿Cómo es que nadie te acompaña? David le respondió, vengo por orden del rey, pero nadie debe saber a qué me ha enviado ni cuál es esa orden. En cuanto a mis hombres, ya les he indicado dónde encontrarnos. ¿Qué provisiones tienes a la mano? Es decir, David necesitaba comer. Y sus hombres también. Tenían hambre. Pero estaban entonces delante del sacerdote en ese momento y de ese lugar. ¿Y qué ocurrió? No tengo a la mano pan común y corriente, le contestó el sacerdote. Podría darte del pan consagrado si es que tus hombres se han abstenido por lo menos de estar con mujeres. ¿Por qué creen que el sacerdote dijo eso? Por lo mismo. Primero era un pan consagrado a Dios. No era un pan común y corriente. Y dijo, yo te lo puedo dar, pero si al menos me confirmas que tus hombres y tú están en un estado de pureza sexual. Eso es lo que les está diciendo.
¿Y qué le dijo David? ¿Será que David conocía la ley de Dios o no sabía nada de esto? Sí sabía. David respondió: te aseguro que, como es la costumbre cuando salimos a una expedición, no hemos tenido contacto con mujeres. Además, mis hombres se consagran incluso en expediciones ordinarias, así que con más razón están consagrados ahora. Por tanto, el sacerdote le entregó a David el pan consagrado, ya que no había otro. Era el pan de la presencia que había sido quitado delante del Señor y reemplazado por el pan de caliente del día. Aquel día estaba allí uno de los oficiales. Bueno, y ahí siguen hablando. Esto parece un poco extraño para nuestra cultura porque nosotros no hemos sido entrenados en esas partes de la ley de Dios. Pero ¿esto qué quiere decir? ¿Hoy tenemos algún pan acá? No. ¿Tenemos algún pedazo de algo que yo le pueda ofrecer? No. ¿Cómo podríamos entender lo que estoy tratando de demostrarles? Es que nosotros los que servimos, a veces todo el mundo quiere venir a cantar, a tocar, a hacer o a enseñar o a mover y no dimensionamos que el servicio a Dios, el servicio dentro del ámbito sacerdotal, digámoslo así, es muy serio y que quien quiera servir debería entender por lo menos cómo hacerlo y hacerlo en un estado de pureza. ¿Sí ve que yo no estoy hablando todavía de pecado? Porque así no necesariamente esto es considerado pecado, pero sí es una manera incorrecta de hacerlo. Por eso una de las cosas que nos propusimos con mi esposa es esa: no hay ningún tipo de acercamiento entre tú y yo, al menos un día, el día completo en el que vamos a ministrar al pueblo. Y Dios respalda. Dios respalda porque es algo invisible, es algo que tú no puedes calificar, pero que mientras nos acercamos al servicio, cada uno de ustedes tiene que aprenderlo. Qué interesante, ¿no? Esa conversación entre ellos dos. David, el rey, y un sacerdote, y los dos la tenían clara. ¿Qué pasa si David hubiera estado en estado de impureza? ¿Qué hubiera pasado? No le da el pan. No le da el pan. El sacerdote no le hubiera dado el pan. No se lo da. Y a veces nosotros, pero es que quiero servir. Sí, pero tienes que entender cómo servir. Debemos aprender a servir. Vamos a continuar. Esa es la parte de las relaciones sexuales, pero hay una parte también dentro de los flujos corporales que hace impuro a alguien. ¿Y es cuál? Sangrado. Sangrado. Vamos a leer. Levítico 15, 19. Levítico 15, 19. Dice así: cuando a una mujer le llegue su menstruación, quedará impura durante 7 días. Es decir, la anterior era un día, la primera que hablamos del muerto eran de los contactos muertos 7 días, y las mujeres cuando tienen la menstruación, que es flujo de sangre, ¿cuánto generalmente a una mujer que tiene pues su menstruación común y corriente dura la menstruación o su periodo? 7 días, es lo común. Hay algunas que a veces tengan más, menos, pero generalmente son 7 días. 7 días donde Dios dice que la mujer queda impura. Ahora, es que a veces esto suena ofensivo, pero es que no se trata de que hay algo malo, sino es una situación que te debería impedir hacer ciertas cosas. Eso es lo que está tratando de decir, como lo que pasó con lo que ya hablamos, o la otra. Así que en esta parte, no solo la mujer cuando está en ese estado. Si usted sigue leyendo, se va a dar cuenta que si hay algo más que lleve a estar produciendo un sangrado a alguien, esa persona quedaba impura durante el tiempo que durara ese flujo de sangre o ese sangrado
ocurriendo. Hasta que no le parara, no quedaba o no volvía a estar en pureza. Yo desde el punto de vista bíblico, a mí me parece muy duro cuando una mujer en estado de menstruación no puede tomarse una pausa. A veces les toca llevar. Nosotros los hombres a veces no entendemos eso. ¿Por qué? Porque nosotros somos en esa área generalmente pues, regulares. Nosotros no tenemos ese desafío. Pero que me digan la mayoría de mujeres que a veces tienen esos cólicos y toda esta situación, ¿qué es lo que más les gustaría durante esos días? Creería yo, estar en reposo. Y es que Dios les permitía eso y les decían, déjenmelas quietas. En la palabra lo decía ahí cuando si usted sigue leyendo, déjenmela quieta. Déjenmela quieta. Aíslenmela. A veces mi esposa y varias amigas nos molestan. Ay, yo lo único que quisiera es quitarme en la cama con un helado ahí y viendo, porque son tiempos donde ellas están en impureza, deberían estar quietas, deberían estar tranquilas. Así que entender eso nos permite analizar en estado de impureza sexual, por ejemplo, deberíamos ayudarlas a nivel laboral, a nivel ministerial, podrían darse una pausa también. ¿Podría una mujer, esto me lo han preguntado muchas veces y lo voy a responder más sencillo, ¿podría una mujer pararse acá a enseñar, sí o no? Tú dices que no, muy bien. ¿Quién más dice que no o que sí? Sí, dicen por allá. ¿Y quién dice no sé? No sé, no respondo. ¿Podría una mujer pararse aquí? ¿Podría un hombre pararse aquí cualquiera? Pregunta. Esto lo va a tipificar mejor la respuesta. Pregunta. Hoy en día, ¿quién lleva el evangelio a las naciones y quién lo predica? ¿Quién? El pueblo de Dios. ¿Y quién es el pueblo de Dios en la relación de Dios con el pueblo? La mujer. Muy bien. Uy, ¿cómo está aprendiendo? Muy bien. O sea que si nosotros como pueblo de Dios se nos ha permitido expresar las palabras de Dios a todas las naciones y cumplimos un rol de mujer dentro del plan divino, ¿podría una mujer hablar de Dios ante el pueblo? Muy bien. Pero ¿cuál es la condición que se nos da al pueblo de Dios para poder tener la libertad de hablar en el nombre del Señor a las demás naciones? Estar bajo la sujeción de nuestro Dios, que es el Padre, que es nuestro esposo, nuestro futuro esposo y novio. Si nosotros estamos bajo sujeción a Él, estamos bajo la autoridad de Él y hemos sido mandados por Él, entonces lo podemos hacer en total libertad. O sea que si una mujer se para aquí, ¿qué debería estar pasando? ¿Podría hacerlo? Claro, pero bajo la autoridad. ¿De quién? Pues de la iglesia, y si está casada, de su esposo. Entonces ahí ya hay orden. Y además de eso, más un nuevo concepto: en pureza. O sea que si ella está en su estado de menstruación, ¿qué debería pasar internamente? Durante ese tiempo no te pares allá, descansa, tranquila. Igual que el hombre y la mujer, si tienen una relación, no, hermano, llega en pureza. No se trata de la mujer y el hombre, se trata de las situaciones para poder hacer cada vez mejor nuestro trabajo sacerdotal. Lo que pasa es que esto parece como una sopa rara, pero es muy sencillo cuando uno ya lo empieza a ver. Es muy sencillo. Así que, y si hay una mujer o una persona con un flujo de sangre constante que no le para, tranquilo, necesitas recuperarte, no hay afán, recupera tu pureza. No es que estés en pecado, si ven que nadie está hablando de un tema de pecado, estamos hablando de una manera correcta
de hacer ciertas cosas. Y no solo hablemos de aquí de la iglesia, hablemos de las relaciones interpersonales. Ejemplo, si a ti te invitan a una casa que no es tuya, una amistad te invitó a su casa y tú ya eres casado y te invitó a ti y a tu esposa a su casa durante, vamos a suponer, 2 días. Y ellos te dan un cuarto para ti solo con tu esposa, claro, porque pues ya son esposos. Entonces tú llegas de visita, te dieron su cuarto, entras y te quedas esas 2 noches. ¿Deberías tener relaciones sexuales con tu esposo en esa casa durante esas 2 noches? No, muy bien, ¿por qué? Porque no se trata solo de la iglesia. Porque ahí decía que cuando uno se hace impuro la cama, donde estuvo, hace impuro, él lo dice. O sea que es un tema del entorno. Pero entonces quiere decir que nunca vas a poder estar. No, por eso Dios dice, hazlo en tu lecho matrimonial. Ese es tu lugar. ¿Eso me entienden? Pero si estás ahí de invitación, abstente. Por respeto a la casa ajena, donde te han invitado. ¿Me entienden? El concepto es sencillo. Así que si mi esposa y yo me invitan a una casa de manera temporal, chiquita, yo no va a pasar, porque yo entendí el concepto de pureza. Y así yo esté casado, no es un tema de pecado, no va a pasar. Así que invíteme a su casa tranquilo que no va a pasar nada. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Si todo el pueblo de Dios entendiera eso, habría más entendimiento en esas situaciones. Y no se trata solo del templo acá, se trata de las relaciones interpersonales, como acabo de decirlo. ¿Sí ves? Es una relación interpersonal. Es muy interesante. Vamos a la tercera y última de hoy, y ahorita les voy a dar unos ejemplos de algo que pasó con el Mesías. Enfermedades infecciosas en la piel. Vamos a Levítico capítulo 13, versículo de 1 al 3. Estamos tratando de traer conceptos un poco extraños, pero reales a la vida cotidiana y a nuestra actualidad, para que nosotros como iglesia y en general el pueblo de Dios tengamos más entendimiento de estas situaciones. Levítico 13, del 1 al 3. Dice así: el Señor le dijo a Moisés y a Aarón: cuando a una persona le salga en la piel alguna inflamación, erupción o mancha blancuzca que pueda convertirse en infección, se le llevará al sacerdote Aarón o alguno de sus descendientes de los sacerdotes. El sacerdote examinará la llaga. Si el vello en la parte afectada se ha puesto blanco y la llaga se ve más hundida que la piel, entonces se trata de una enfermedad infecciosa. Después de examinar a la persona, el sacerdote la declarará impura. Así que una persona bajo una situación de infección en su físico, en su parte corporal, la declaraban impura y la mantenían aislada. ¿Se acuerda cuando lo que pasó en el COVID, que aislaban a la persona mientras estuviera bajo ese estado? Eso viene desde la antigüedad y Dios siempre ha dicho que cuando haya alguien bajo un estado de impureza en este sentido, también lo aislaran y esperaran a ver, y que el sacerdote era el que lo podía estar revisando, para luego, una vez Dios levantara a la persona, entonces el sacerdote declaraba pura nuevamente a la persona y la persona podía entrar nuevamente en contacto con el resto. De no hacerlo así, se propagaría la infección y sería cada vez más complicado. Y era un estado en el cual tampoco la persona podría entonces hacer ciertas actividades y entrar en contacto interpersonal entre unos y otros. Así que era una tercera manera o tercera situación que llevaba a la impureza a la persona. Bien. Entonces, cuando uno ve lo que Jesús vino a hacer, uno empieza a hallarle sentido. En la antigüedad, todos estos casos de impureza, quienes se podían, habían como ¿cuál era el tiempo para la enfermedad? El tiempo era lo que durara la enfermedad. Hasta que no
llegara la sanidad, no se podía declarar como puro a la persona. Así que habían varias situaciones, pero en general eran 4, la cuarta no la vamos a hablar, pero sí estas 3 hoy. Ahora, ya más o menos imaginándonos las 3 que acabamos de hablar, miren cosas que pasó con el Señor Jesús cuando vino. Vamos con la primera con respecto a lo que hizo Jesús al venir. Piénsenle en contacto con alguien muerto. Jesús no tocó a Lázaro, ¿o sí? ¿Sí lo tocó o no? Dice que le dijo, levántate, sal de ahí. Y él se paró. Pero ¿a quién sí tocó muerto? Él sí tocó uno muerto. A la niña. Los sacerdotes podían tocar. Miren lo interesante que pasó. Vamos con Lucas 8:49. Porque es que el Mesías vino también a purificarnos. Pero que Él nos purifique no quiere decir que nosotros no estemos atentos a las situaciones que de una u otra manera nos pueden poner en un estado temporal de impureza. De hecho, nosotros, la Biblia nos llama sacerdotes también de Dios Altísimo. O sea, nosotros podemos, si viene un enfermo, ¿lo podría yo tocar, sí o no? Claro, pero tengo que entender lo que está pasando. Y si Dios lo sana, entonces sale la impureza. Pero si no, y si me traen un muerto, pues hay que orar por él, claro, y poner manos. Si no lo levanta, si lo levanta, claro que hay que hacerlo. Jesús sana a la niña muerta, vamos, Lucas 8:49. Porque es que Lázaro es el que se nos viene, pero a Lázaro no lo tocó. Ahora, no con eso estoy diciendo que es que no, pues claro, el milagro pasó. Lo que quiero es que como Jesús entró en contacto con todo lo que tenía, o él vino a purificar. En la antigüedad, ¿qué le tocaba hacer a la gente? Que al tercer día haga esto, que vaya con el agua de purificación, ¿se acuerda? Y no sé qué, y no sé qué. Hoy en día, Él es el quien nos purifica. ¿Entienden lo que quiero decir? La purificación viene de Él. Pero que Él nos purifique no quiere decir que nosotros no tengamos entendimiento de cómo, o cuando estemos bajo una situación de impureza, cómo manejarnos en nuestra vida interpersonal y congregacional. ¿Alguien tiene ya Lucas? Espérenme un segundo que me quedé aquí. Ya, no, déjenme que yo los alcanzo rápido. Qué pena que... Listo, Lucas capítulo 8, versículo 49. Dice así. Me ganaron hoy. Ya, ahora sí, dice. Todavía estaba hablando Jesús cuando alguien llegó de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle, tu hija ha muerto. Literalmente murió. No molestes más al maestro. Al oír esto, Jesús le dijo a Jairo, no tengas miedo, cree nada más, y ella será sanada. Cuando llegó a la casa de Jairo, no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Juan y Jacob, y el padre y la madre de la niña. Todos estaban llorando muy afligidos por ella. Dejen de llorar, les dijo Jesús, no está muerta sino dormida. Pero estaba muerta, ¿no? Entonces ellos empezaron a burlarse de él porque sabían que estaba muerta, pero él la tomó de la mano, la agarró. ¿Qué le pasaba a uno si le agarraba a alguien muerto? Quedaba impuro. El Mesías vino a purificar. ¿Y qué le dijo? Niña, levántate. Recobró entonces la vida y al instante se levantó. ¡Wow! Jesús mandó a darle de comer. Los padres se quedaron atónitos, pero él les advirtió que no contaran a nadie lo que había sucedido. Él vino a purificar. Purificar es lo opuesto o la forma opuesta de salir de una impureza. Lo que nos lleva a estar en el estado contrario. Miren lo que pasó, por ejemplo. Yo ya lo de las relaciones sexuales y el sangrado, bueno, las relaciones sexuales ya lo vimos con el sacerdote y lo que pasó con Moisés antes de presentarse, cómo se abstuvieron. Pero, ¿se acuerdan de esa sanación de la mujer que tenía flujo de sangre y no era
llevaba mucho tiempo con esa situación. Era una mujer que, en estado de impureza, era impura. Pero ella creyó en el Mesías y ¿qué hizo? Vamos a leer. Y cómo Dios la sacó de ese estado de impureza. Es parte de lo que el Mesías y nosotros debemos hacer. Lucas 8:43, vaya conmigo. Ahí atrásito, 8:43. Dice: habría entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias. ¿Cuánto tiempo? 12 años. O sea que duró 12 años considerada ¿qué? Impura. ¡Wow! Aislada probablemente, sin que nadie pudiera sanarla. Ella se le acercó por detrás al maestro y le tocó el borde del manto. Y al instante cesó su hemorragia. ¿Quién me ha tocado?, preguntó Jesús. Como todos negaban haberlo tocado, Pedro le dijo: maestro, son multitudes las que te aprietan y te oprimen. No, dijo él, alguien me ha tocado, replicó Jesús. Yo sé que de mí ha salido poder. ¿De él salió poder qué? Para purificar. Él se dio cuenta que alguien impuro y en esa situación había salido un poder de él para purificar a alguien que había creído. ¿Qué pasó en ese momento? La mujer, al ver que no podía pasar inadvertida, se acercó temblando y se arrojó a sus pies. En presencia de toda la gente contó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús, vete en paz. ¡Wow! ¡Wow! O sea, el Señor, parte de su propósito era purificar a su pueblo y que entendiéramos la manera o parte de sus propósitos. Mire esto tan interesante. ¿Jesús sanó a personas con infecciones en la piel? ¿Sí o no? Pues claro, claro. ¿Cuántos leprosos no sanó? Un montón. Pero vamos a leer uno. Mateo 8, del 1 al 4. Dice así, Mateo 8, del 1 al 4. Dice: cuando Jesús bajó de la ladera de la montaña, lo siguieron grandes multitudes. Un hombre que tenía lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, si quieres puedes limpiarme, le dijo. Esa era parte de las situaciones de una persona en estado de impureza, ser nuevamente limpio. Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Él se hizo impuro a causa de nuestras impurezas para que nosotros fuéramos limpios. Si quiero, le dijo, queda limpio. Y al instante quedó sano de la lepra. Pero mire lo que dijo Jesús: mira, no se lo digas a nadie, solo ve, preséntate ante el sacerdote, porque en esa época todavía estaba el templo físico, ¿y qué? Y lleva la ofrenda que ordenó Moisés para que sirva de testimonio. Cada vez que alguien salía de un estado de impureza, ofrecía ante el templo y ante el sacerdote algunas ofrendas. Y Jesús le dijo: ve y haz lo mismo. ¿Para qué era toda esa situación de ofrendar una vez salían del estado de impureza? ¿Para dar qué? Testimonio. Testimonio. Así que parte de lo que Jesús vino a hacer fue a llevar nuestras impurezas para hacernos puros. Pero recuerden, no es de sentirnos mal. Es de entender que bajo ese estado de impureza tenemos que tener sabiduría de cómo manejamos nuestras relaciones interpersonales y congregacionales, e incluso en el servicio a Dios en lo que sea que fuese. Por eso yo me tomé en serio esto y tengo algunas prácticas como una de las que les conté,
para buscar estar puro en la mejor condición posible delante de ustedes. Me encantaría que la iglesia, por ejemplo, siguiera ese ejemplo cada vez que nos reunimos en un Shabbat, un día de reposo. Que los que están casados, si está dentro de sus medios, absténganse de tener relaciones sexuales desde el día anterior, es decir, desde la noche que empezó en lo que llamamos nosotros viernes. Absténganse y lleguen acá. ¿Les vamos a preguntar? No, pero Dios nos va a ver. Y los que no están casados, pues eso sí que menos, ¿no? Porque es que eso sí no tienen permiso, ¿cierto? Eso sí que no, eso sí no tienen ni siquiera que imaginarse a ver que no hay permiso para los que no están casados, ¿cierto que no? Entonces, esa es una manera. Que si una mujer un día se va a parar acá de nuestra congregación, no se va a ofender si yo le digo, oye, ¿están estos en tus días? Pongamos una fecha en donde no, para que estés más libre. No se van a ofender, ¿cierto que no? Porque ya entendemos que es parte de la pureza. No que te estamos diciendo que estás en pecado ni nada de eso, no. Queremos que estés en la mejor forma posible para hablarle o ministrar al pueblo de Dios, así como yo me tengo que abstener. Y que si un día estás en enfermedad puedas levantar la mano y decir, quiero evitar esto porque aprendí esto, qué interesante. Y que si un día ustedes los invitan a los casados a una casa a quedarse, se abstengan. Para que, por honra a quien los invitó a estar allí, por ese tiempo temporal, chiquito. ¿Entienden lo que estoy tratando de decir? Y que si te invito un día a mi casa y te quedas, yo puedo decir, ve, ya aprendió eso, mantente en pureza. No, mentiras, yo no les voy a decir nada, pero ya no entienden. Y ya cierra, no, vamos a estar juiciosos porque el pastor nos invitó a su casa y nos vamos a quedar a dormir. ¿Entienden? Y todo en orden. Y eso es algo lindo porque si el pueblo lo entendieran, tendríamos aún más efectividad en la manera como le servimos. Ellos lo entendían. Los apóstoles lo entendían. Yeshua lo enseñó y lo vivió y lo practicó. Porque ellos entendían cosas que quizás por nuestra cultura no le hemos puesto cuidado. Cuando yo les hable, que no lo voy a hacer hoy porque en esa se me va más tiempo, porque es muy interesante la de comer animales impuros, tiene que ver con la pureza de tu cuerpo y de ti, que sigue vigente y nunca se quitará, y te lo voy a poder mostrar. Porque para nuestra cultura eso es muy extraño y las demás ni hablar. Pero recuerden que aquí estamos para aprender, no a reforzar nuestra cultura, es para aprender la cultura del reino de Dios. Ese es el desafío, traer la cultura del reino de Dios. Ay, no, es que Iván, eso era para los judíos, usted está loco. No, esto fue entregado a todo Israel, no a solo los judíos, ¿cierto? Y después que nos dimos cuenta que nosotros somos parte de Israel, ¿cómo lo podemos evitar? Tenemos que estudiarlo, porque esto fue entregado a todo el pueblo como constitución eterna. Porque cielo y tierra pasarán, pero nada de lo que está escrito hasta que no se cumpla va a pasar, dijo el Mesías, ni una tilde, ni una coma, ni una letra será cambiada hasta que todo se cumpla. Yo no vine a abolir la ley, sino a cumplirla. Así que el entendimiento. Ahora, no les voy a decir, entonces ahora tiene que matar un pichón y tiene que irse allí. No, es entender un poquito el principio detrás de lo que pasaba, para extraer el principio y traerlo a nuestra cotidianidad. Y decir, que hay un principio. Por eso cuando yo lo ministre acá, o ministre a alguien, o le hable a alguien, o le imponga manos a alguien acá, te aseguro que vengo en estado de pureza. Porque me tomo en serio el tema. Porque estoy seguro que no te gustaría que yo viniera a tener una relación sexual así no fuera pecado. Y a Dios tampoco. Pero entendí el concepto de pureza. No quiero estar impuro
cuando estoy en una relación interpersonal o congregacional. ¿Entienden? En ciertas situaciones. Por eso el Señor le dijo a Moisés, diles que al tercer día se abstengan de tener relaciones, pues se presentarán delante de mí. Y dijo más cosas, como no crucen de ahí y no vayan a pasarla cerca de aquí, los únicos que pueden pasar son ciertos personajes. Bueno, Él les dio más instrucciones, pero Él quería que el pueblo se presentara en pureza. Así que cuando volvamos nuevamente a la definición, la anterior, miren cómo uno al leer esto empieza a agarrar el sentido del significado. La impureza es un estado temporal. ¿Sí ve que todas fueron temporales? Hubo una mujer que duró 12 años con hemorragia, pero a la final tenía un periodo. Se terminó cuando el Mesías se le apareció y ya tuvo fe. Pero generalmente tenía una temporalidad. Si usted lee la ley de Dios, ¿de dónde viene el concepto de cuarentena? ¿Quiénes son las que están en cuarentena generalmente? Pero generalmente, ¿cuándo es la común? La que es fijo, mijita, usted se tiene que dar 40 días. Cuando las mujeres tienen un embarazo y le han dado a luz. Eso no fue un concepto de la abuela, eso es un concepto bíblico. Cuando una mujer tenía un varón, daba luz a un varón, decía el Señor que tenía que quedarse 40 días en reposo. Y si tenía una mujer, una niña, ¿qué dice la ley? 80. Más tiempo. Dios les daba licencia de 80. No, pues si estaba trabajando mejor, era más larga. De las niñas era más. No hay un por qué ahí detrás. Hay teorías, pero él dijo eso. No dice por qué, pero cuando tenía una niña eran el doble. Y cuando era un niño eran 40. Eso viene de la ley de Dios, de stop, tranquila. Quedas en ese estado, que nadie te apresure. ¡Ay, no! Y entonces si un día yo me muero y estoy en el estado de impureza porque estoy en la menstruación y me voy para el infierno, por favor, no estamos hablando de esas cosas, ¿cierto? No vayan a malinterpretar, esto no es un tema de pecado, es una manera de mejorar nuestras relaciones interpersonales y de servicio a Dios según el entendimiento que Dios nos va dando. Así que la impureza es un estado temporal en el ser humano, incompatible con la manera como Dios espera que le sirvamos. No estoy diciendo que no podamos tener comunión con Dios, no estoy diciendo que no podamos orar, no estoy diciendo que no podamos leer la Biblia, claro que sí. Estoy diciendo es cuando entramos en la parte de servicio sacerdotal ante el pueblo, entonces hay que entender cómo llegamos, cómo estamos. ¿Entienden lo que quiero decir? Y también tiene que ver con cómo administramos tanto nuestro cuerpo como nuestras relaciones interpersonales. Una de las razones por las cuales Dios nos levanta como líderes de la palabra de Dios es la siguiente. Mire lo que dice la ley divina. ¿Está listo? Escuchen. Levítico 15:31. ¿Cuál es una de las misiones de nosotros los que enseñamos la palabra de Dios? No es solamente que usted ya no caiga o no practique pecado. No es la única misión que Dios nos dejó. Hay otra misión adicional en ese sentido o en esa área. ¿Cuál fue la que le dije, perdón? Vaya conmigo a Levítico 15:31. Mire lo que dijo el Señor a los sacerdotes, es decir, a los que le enseñaban a su pueblo. ¿Qué les dijo? Ustedes deben mantener apartados de la impureza a los israelitas. Así evitarán que ellos mueran por haber contaminado mi santuario que está en medio de ellos. Es decir, nosotros tenemos una responsabilidad y no solo en hacerte entender que es pecado, sino que los sacerdotes tenían y tenemos la responsabilidad de ¿qué? De mantener apartados de la impureza a los
israelitas, es decir, al pueblo de Dios. Tienes que enseñarles a vivir, si está en sus manos, a vivir apartados de la impureza. Y cuando estén en impurezas, porque es inevitable algunas situaciones, a no tomarlo a la ligera, porque si lo hacen a la ligera delante de mis santuarios, podrán, ¿qué? Morir. ¡Wow! Es una misión de los que enseñamos la palabra de Dios. Enseñar al pueblo a mantenerse, si está en sus manos, en pureza. Y si está en impureza, a entender cómo o a esperar cuándo salir de ella. Para ciertas situaciones, sobre todo el servicio a Dios. ¿Cuántos quieren servir? Todos. Pero tenemos que aprender a servir. Hay una manera de servirle a Dios que nos va a dar más efectividad en el Espíritu. Y esta es una de las que tenemos que entender. Y nosotros los que enseñamos, vuelvo y repito, no solo debemos enseñar a cómo no practicar el pecado, sino a cómo manejar la impureza. Y eso que no he hablado de la contaminación, porque eso sí es otro cuento, que viene de lo mismo, pero tiene raíces más fuertes y consecuencias mucho más graves. La contaminación es otro cuento.